La computadora, para muchos, sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior es sorprendente. La computadora, una herramienta para la inteligencia, capaz de hacer cosas increíbles. Hace unos años solo podríamos verla en nuestros sueños. Con la ayuda de las computadoras, los humanos controlamos desde la Tierra las naves espaciales. La misma técnica se utiliza en otros países para supervisar las operaciones de acciones y divisas. El espacio y el tiempo son casi insignificantes al día de hoy. Gracias a la comunicación mediante las computadoras, el mundo se une, mientras que en los monitores encontramos una ventana al futuro. Las calculadoras aparecieron ante la necesidad del hombre por realizar cálculos básicos que le permitieran un mayor control sobre sus posesiones y sobre diferentes aspectos de la realidad que los rodea. La calculadora más antigua, sin duda, son las manos, a través de las cuales el hombre realizaba sus primeros cálculos. Pronto comienza a utilizar objetos de la naturaleza, trozos de madera, pequeñas piedras, para realizar cálculos más complicados. Pero para operaciones con números grandes, este método era limitado. El paso siguiente es asignar un valor simbólico al objeto. Hasta ahora, el valor de un objeto era la unidad. A partir de ahora, un objeto puede significar 5, 10 o cualquier cantidad que se le asigne. Esto hace que aparezcan los primeros objetos creados con el único propósito de realizar cálculos. El ábaco es un ejemplo de estos diseños. Se compone de un marco de madera en el que hay tendidos una serie de hilos o varillas. En cada uno de ellos se inserta una serie de cuentas que permiten almacenar cantidades y realizar operaciones básicas de suma y resta. Quizá fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Se ha calculado que tuvo su origen hace más de 5000 años y su efectividad ha soportado la prueba del tiempo. La pascalina. En 1623, un alemán, Skinker, diseñó la primera calculadora que sumaba y restaba. Tuvo tan mala suerte que el modelo fue destruido en un incendio. Es considerada como la primera calculadora mecánica. El inventor y pintor Leonardo da Vinci trazó las ideas para una sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Pascal por fin inventó y construyó la primer sumadora mecánica. Se la llamó pascalina y funcionaba como una maquinaria a base de engranajes y ruedas. La base de las operaciones consistía en contar los dientes de un engranaje, al igual que un cuentakilómetros. A pesar de que Pascal fue enaltecido por toda Europa debido a esos logros, la pascalina resultó un desconsolador fallo financiero, pues para esos momentos resultaba más costosa que la labor humana para los cálculos aritméticos. En 1642, el francés Blaise Pascal creó la primera calculadora mecánica del mundo. La pascalina hacía cálculos mediante el laborioso sistema decimal, con sus 10 cifras conocidas, y era muy complicada de utilizar. Solo servía para resolver sencillas sumas. En 1671, Laevis construye la primera máquina capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir. El mecanismo también era de engranajes. Las multiplicaciones se realizaban como sumas sucesivas y las divisiones como restas sucesivas. Fue denominada máquina universal. Estas no eran máquinas automáticas, ya que requerían de la intervención humana durante su proceso. Gottfried Wilhelm Leibniz fabricó más tarde una máquina que permitía realizar las operaciones básicas. Leibniz inventó un mecanismo de rueda escalonada para acelerar los múltiples cálculos requeridos en la multiplicación y la división, mecanismo precursor de las posteriores calculadoras. Al comienzo ya del siglo XIX, el francés Joseph Jacquard inventa un telar mecánico cuyos diseños se reproducirían gracias a una serie de tarjetas perforadas, las cuales permitían repetir el diseño del dibujo en la tela siempre que se desease. Las tarjetas perforadas transmitían a la tejadora las instrucciones necesarias para su funcionamiento.
El francés Joseph-Marie Jacquard fabricó en 1804 un telar que se programaba con tarjetas perforadas. Cada una de estas tarjetas determinaba un movimiento de la denominada lanzadera del telar, y de esa forma se realizaba el patrón. Utilizando este procedimiento de tarjetas perforadas, unido al anterior diseño de ruedas mecánicas, Charles desarrolló en 1834 la máquina analítica. Charles, visionario inglés y catedrático de Cambridge, hubiera podido acelerar el desarrollo de las computadoras si él y su mente inventiva hubieran nacido 100 años después. En esa época, Charles Babbage ya llevaba mucho tiempo muerto. De todos los pensadores, fue él el que primero tuvo la visión del ordenador moderno. En 1822, Babbage creó su entonces incompleta máquina diferencial. Esta máquina debía resolver ecuaciones complejas. Miles de ruedas dentadas entrelazándose. Así se trasladaban las reglas matemáticas a la compleja mecánica. Pero la máquina diferencial nunca quedó acabada. Esta réplica de la incompleta está hoy en el Museo de Ciencia de Londres. Adelantó la situación del hardware computacional al inventar la máquina de diferencias, capaz de calcular tablas mecánicas. Ya en 1834, cuando trabajaba en los avances de la máquina de diferencias, concibió la idea de una máquina analítica. En esencia, esta era una computadora de propósitos generales. El diseño requería miles de engranajes y mecanismos que cubrían el área de un campo de fútbol y necesariamente tendría que accionarse por una locomotora. Los escépticos le pusieron de sobrenombre la locura de Babbage, que era el apellido de este autor. Charles Babbage trabajó en su máquina analítica hasta su muerte. Esta máquina se proyectó con los tres componentes básicos de un ordenador actual: una memoria, una unidad de cálculo y una unidad de control de operaciones a través de tarjetas perforadas. Los trazos detallados de Babbage describían las características incorporadas ahora en las computadoras modernas electrónicas. Era capaz de realizar cualquier cálculo, de almacenar programas, pero la máquina quedó incompleta debido a la tecnología de su época. 1833. Babbage deja aparcada su máquina diferencial. Ahora sueña con un dispositivo aún más complicado. Esta nueva máquina analítica no solo realizará operaciones aritméticas, también resolverá cualquier problema matemático. En Cambridge, el catedrático de matemáticas proyecta el primer ordenador con unidad aritmética y memoria. Su intención era introducir los programas con tarjetas perforadas. ¿El dilema? Para diseñar su máquina, Babbage tenía que volver a recurrir plenamente a la mecánica. No había ninguna otra opción. Una máquina de cálculo a vapor así pesaría varias toneladas, como un mecanismo de relojería gigante. Así que esta idea tampoco llegó a nada. El telar de tejido, inventado en 1801 por Francis Joseph-Marie Jacquard, usado también en la actualidad, se controla por medio de tarjetas perforadas. El telar de Jacquard opera de la manera siguiente: las tarjetas se perforan estratégicamente y se acomodan en cierta secuencia para indicar un diseño de tejido en particular. Los hilos de la urdiembre se controlan con un conjunto de alambres verticales unidos a un cabezal, el Jacquard, que se encuentran en la parte superior del telar. El proceso de tejido se controla con una serie de tarjetas perforadas, en cartón o podría ser también en alguna placa de madera. Un telar especial que no solo revolucionaría el mundo del tejedor, sino que pondría en marcha la revolución tecnológica de hoy. El telar Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con estampados de moda. Lo ingenioso era que los estampados se podían tejer automáticamente.
Un estampado se hace al pasar la trama. Un hilo de color que corre a través del telar por el espacio entre los hilos tensos de la urdimbre que van de la parte de delante del telar a la de atrás. El estampado que sale depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo. Para que eso ocurra, algunos hilos de la urdimbre se levantan, mientras que otros se quedan en su sitio. Se introdujo el método de usar tarjetas perforadas para la automatización en la elaboración de textiles. No solamente el invento revolucionó la industria textil, sino que también sirvió de base para el desarrollo de las computadoras. Este telar es todavía usado en la actualidad e incluso hay un tipo de colchas que lleva su nombre de jacquard. En 1890, Hernán Hollerith crea una máquina para realizar el censo en Estados Unidos. Esta máquina utilizaba un sistema electrónico para la lectura de las tarjetas perforadas y un sistema mecánico para calcular. El principio de las tarjetas perforadas lo usó el germanoamericano Hermann Hollerith en 1890 para la elaboración del censo en los Estados Unidos. Hollerith registró la información de la población en unas tarjetas perforadas que su nueva máquina podía leer automáticamente. Nunca se habían procesado tan rápido los millones de habitantes del censo. La noticia se extendió enseguida. A finales de siglo, la máquina de Hollerith facilitaba el trabajo en instituciones y oficinas de todo el mundo. Ya en 1924, la compañía fundada por Hollerith cambia de nombre para denominarse International Business Machines, IBM. La aparición de la tecnología eléctrica permite la incorporación de relés, que son interruptores binarios con dos posiciones, encendido y apagado. Este sistema consiste en utilizar dos dígitos para representar las cifras, comúnmente 1 y 0. El relé de telecomunicaciones podía ser el elemento principal en una calculadora que trabajara con código binario. Pues al igual que el código binario, el relé solo conoce dos estados: activado o desactivado, encendido o apagado. Es aquí importante destacar la aportación de la lógica algebraica de Boole, que reduce la lógica y en consecuencia las operaciones matemáticas a combinaciones de elementos binarios. Boole utiliza verdadero y falso, que corresponde a 1 y 0. En el sistema binario, con 4 símbolos se puede representar hasta 16 caracteres, o sea, 2 elevado a 4 caracteres. Por ejemplo, las cifras del 0 al 15. Para que comparen, arriba el sistema decimal, abajo el sistema binario. Con 8 símbolos habría 2 elevado a 8, es decir, 256 caracteres, con lo que también se pueden traducir al lenguaje binario las letras y los signos de puntuación. Con ello, se pueden realizar incluso operaciones lógicas. Las reglas para hacerlo las desarrolló el matemático británico George Boole a mediados del siglo XIX con su lógica proposicional, mucho antes de que existieran los ordenadores.